siempre todo tenemos que llevar los ingenieros a números. Ese es nuestro lenguaje. Los números no mienten. Los números no son opinión. Refleja la verdad, ¿no? Entonces, bueno, y tenemos que, por lo tanto, tratar de ser lo más transparente en exponer nuestras ideas. Entonces, ¿cómo se transforma un presupuesto? Bueno, tenemos que dividirlo, como se llama, en sus unidades esenciales, que es el costo unitario. El costo unitario refleja un procedimiento de trabajo. Por ejemplo, no sé, vamos a hacer una casa, tenemos que hacer los cimientos. Para hacer los cimientos también hay que excavar previamente, hay que impermeabilizar el suelo. Luego se hace el solado. Del solado, bueno, se construye, ¿cómo se llama? Un encofrado, se prepara el acero de refuerzo, luego se vierte el concreto. Cada una de estas actividades que estamos mencionando va a tener su propio costo unitario. Entonces nos interesa saber cuánto me va a costar el metro cubo de concreto, el kilo de acero, el metro cuadrado de madera, el metro cuadrado de imprimado. Entonces tenemos que tenerlo bien en claro. Ojo que los procedimientos no son absolutos. Es un craso error tratar de llevar cuánto me cuesta hacer un metro cubo de concreto 210 en Lima, tratar de querer hacerlo eso en la mina. Eso no es dable, porque cada realidad tiene sus propias ventajas y desventajas. Sabemos, los que hemos estado en mina, que seguridad nos pone bastantes trabas. Sí, está bien, seguridad ante todo, pero también a veces mucho análisis lleva a la parálisis. Entonces trataremos en la medida de lo posible de optimizar también nuestros costos unitarios. Si vamos a tratar de reflejar en ellos hasta el último movimiento, si arriesgamos seriamente en no tener un resultado fiable. Entonces se trata de compactar, de hacer un pareto de los principales factores de costo para reflejarlos esto en el presupuesto y tener una idea aproximada y, bueno, y fiable, sobre todo, de hacia dónde vamos. Lo que les decía, las realidades distintas, sabemos que una cosa es excavar, ¿cómo se llama? Cuando hay, solamente nos permite que un supervisor de seguridad pueda ver a 4 o 5 cuadrillas, y otra cosa es cuando se nos exige el vigía de fuego, se nos exige un monitor. Entonces uno encarece el costo, muchas veces baja la productividad, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado eso en el diseño de los costos unitarios. Tampoco es para asustarse, porque le podemos tomar, ¿cómo se llama? Y lo vamos a demostrar algunas plantillas tipo y las vamos a adaptar, los rendimientos y una que otra característica fácilmente para tener un costo unitario ad hoc. Básicamente el formato de presentación de un presupuesto lo vemos acá, las partidas, sus unidades, el metrado o cantidad del ítem, su precio unitario, y luego, bueno, el producto del metrado por el unitario nos da los subtotales. Y al final, bueno, vemos como las familias. Un ratito vamos a ver por acá, si me autoriza. Eco. Y bueno, por así decirlo, acá vemos acá que se hacen sardineles. Este proyectito acá está viendo es una pequeña obra civil que estoy realizando en la costa de Ica para una planta eólica. Vamos a ver para Engie, ¿no? Entonces, como le digo, ustedes, vamos a ver acá, por ejemplo, el concreto se va a repetir también en otra partida. Entonces, podemos aprovechar el costo unitario o la descripción de ese procedimiento para usarla en distintas partidas. No es necesario volver a describir lo mismo y simplemente lo multiplicamos por el metrado. Hay algunos casos que lo vamos a ver por acá. Es bueno describir el procedimiento. Por ahora vamos a ocultar esto. Ya lo veremos en su momento. Como le decía, cada partida está asignada con un procedimiento. Por ejemplo, en este caso, este concreto lo voy a hacer con trompo, ¿no? La famosa mezcladora. En este caso, yo trabajo con una mezcladora de 7 pies cubos, ¿no? Entonces, por lo tanto, si hacemos 5 rondas en una hora, podemos producir 1 metro cubo por hora en condiciones óptimas, ¿no? En este caso, estamos trabajando son varios cubos y voy a trabajar con el concreto premezclado, ¿no? El que viene en los camiones torpedo. Entonces, el procedimiento va a ser distinto, el costo va a ser también distinto, el costo unitario, ¿no? En algunos casos sí, vamos a usar, por ejemplo, el encofrado, por ejemplo, acá va a ser a 78, 86 soles,
¿no? Y lo vamos a usar también acá, pero en este caso hay uno que es un poquito más caro, pero después les cuento el por qué. Hay otros procedimientos, bueno. Entonces, vamos a ver, quiero llegar a este punto. A ver, por acá, ¿a dónde quiero llegar? Eso como un preliminar. A ver. Como le digo, en este caso el webinar vamos a tratar el análisis de precios unitarios, ¿no? Como les mostraba, la idea es reflejar cada partida que estamos viendo, la vamos a disagregar en sus diversos componentes y describirla, ¿no? Por ejemplo, en este caso voy a producir el concreto 210, ¿no? Y bueno, qué materiales entran, cuánto de mano de obra, cuánto de maquinarias y los porcentajes de seguridad. ¿Cuál es la importancia del análisis de precios unitarios? El famoso APU. Bueno, los que somos peruanos también conocemos que la palabra Apu viene de eminencia, ¿no? También divinidad. Generalmente las montañas en el Imperio Inca ¿cómo se llama? Eran consideradas como divinidades, eran los Apus. Pero en este caso no hablamos hablar de las divinidades, sino del análisis de precios unitarios. Algunos lo conocen como ACU, análisis de costos unitarios. Diría que es más apropiado hablar del término de ACU, pero bueno, ya se ha hecho costumbre llamarlo APU. Y bueno, para facilidad de terminología seguimos. El APU es una receta, describe un procedimiento. Como toda receta, tiene que ponerse los ingredientes y tiene que describirse qué maquinaria, qué equipo se va a usar, quiénes van a participar. Entonces, muchas veces hay documentos que aparentemente son redundantes cuando tenemos que presentar el expediente en una obra. Se nos habla del plan de calidad y se nos habla del procedimiento. Cuando yo hablo del procedimiento, vamos a describirlo, tiene que haber una estrecha relación con el análisis de precios unitarios. Yo no puedo decirle a mi cliente que voy a trabajar con concreto premezclado cuando lo voy a hacer, ¿cómo se llama?, con mi pequeña mezcladora, con mi trompo. Entonces habría una contradicción entre lo que estamos proponiendo de trabajo contra lo que dice el precio unitario. Tenemos que estar de acuerdo, tenemos que, antes de hacer un proyecto, ver cómo lo vamos a hacer. Y en base a eso, a ese procedimiento, es que se construye el APU. Luego, el APU nos va a dar también tiempos. Nos va a decir cuántas unidades de ese producto se pueden hacer al día, ¿no? O a la semana. Y en base a eso nos va a servir también para la programación de recursos. Muchas veces el cliente quiere medir en determinadas partidas a muchos candidatos a proveedores. Entonces, ahí entramos en el conflicto interno porque para nosotros no necesariamente las partidas van a calzar con nuestros procedimientos. Lo aconsejable en este caso, bueno, por la experiencia, lo que le puedo decir es mantener la plantilla del cliente y vincularla a nuestra plantilla. O sea, sumar, disgregar, es preferible ampliar la partida del cliente en sus partidas para nosotros o distintos APUs, de modo que nosotros podamos controlar nuestros rendimientos y nuestro avance de obra. Y una vez que lo agrupamos, le entregamos, estas partidas agrupadas se le entregamos al cliente, de modo que nos pueda comparar con otros proveedores y también nosotros podemos medir fácilmente los recursos que estamos consumiendo. Y esto va a ser muy útil en el control de avance de obra, en el planeamiento y el control. Como les decía, la importancia del APU como una célula madre tiene que reflejar una tarea y debe reflejarla de modo que pueda ser medible, ¿no? Nos debe permitir conocer el procedimiento, el rendimiento, informa a quiénes son los participantes y sus costos. Asimismo, es un punto de referencia para valoraciones. La valorización es el análisis de cómo se está desarrollando el proyecto, porque la compañía, la constructora necesita tener el dinero para mover todo su engranaje y tiene que informar al cliente sobre el estado de avance, cuánto nos hemos comprometido, qué entregables tendríamos que haber hecho en una determinada fecha, qué cosa es lo que estamos entregando efectivamente para poder cobrar y evitar también conflictos. Cuentas claras conservan la amistad. Y esa es la idea de explicar detenidamente las partidas para poder efectuar una valorización. ¿Qué es la valorización entonces? Simplemente consiste en indicar el porcentaje de avance debidamente sustentado de cada partida. Si yo les estoy diciendo que en el área A, por ejemplo, voy a hacer 7 metros cuadrados de pared y al final estoy haciendo 3 metros 50,
tengo que informar que he hecho 3,50 metros. Y entonces voy a valorizar el 50% de esa partida. Entonces, y tengo que sustentar en qué parte está, con planos, con referencias y con protocolo, que la obra está hecha de conformidad. Entonces, siempre hay que ser, en un proyecto es básico el orden. Puede parecer muy obvia esta frase, pero les digo, o sea, los mayores problemas que se dan en la obra es por el desorden que se tiene en la documentación. O sea, muchas veces no hay coordinación entre el procedimiento cuando se ha armado el APU y a la hora de ejecución y la logística y el control. Entonces nos encontramos con un zafarrancho que a la hora que se mide, el proyectista mide de acuerdo a unas determinadas actividades del proyecto que no calzan con el presupuesto. Entonces se ha descuidado esa parte y entonces es muy difícil medir y hacerle entender al cliente, que el cliente nos reconozca lo que realmente hemos avanzado para poder recuperar la inversión. El famoso valor ganado, entonces, es ese porcentaje de avance reflejado, ¿cómo se llama? Medido en función de las cantidades que hemos puesto en el presupuesto, ¿no? Entonces, la valorización tiene que reflejar el valor ganado del trabajo ejecutado. Tenemos que informar la cantidad de recursos para la planificación de proyecto. Eso lo vamos a ver, esa parte es sumamente interesante. Cuando disgregamos un análisis de costo unitario, lo multiplicamos por el metrado y tenemos el valor de la partida, lo vamos a explayar durante la duración de esa actividad y sabemos fecha por la suma de actividades, qué cantidad de recursos está involucrado diariamente. Y con base a eso planificamos, por así decirlo, le digo. Vamos a hacer un muro en el área A y nos va a durar una semana. Al tercer día que hemos empezado en el área A, empezamos en el área B a hacer otro muro. Entonces, durante esos 4 días va a haber un overlapping que va a haber 2 frentes que están trabajando muros. Voy a necesitar 2 cuadrillas de albañiles. Entonces, tenemos que estar preparados para esas eventualidades. Entonces, tiene que la planificación estar también de acuerdo, como se llaman los costos unitarios. No podemos decirle, por ejemplo, si en el costo unitario ya hemos acordado, porque se supone que el que hace el presupuesto tiene que coordinar con planificación previamente, se dice que la cuadrilla está formada por tantas personas, a la hora de ejecución de obra no podemos inflar esa planilla. Porque, si no, como decía, al final el presupuesto, los márgenes en construcción sabemos todos que son estrechos. La competencia es muy fuerte. Entonces tenemos que ser organizados y ordenados. Vuelvo a repetir el tema. Bueno, como le decía, el análisis de precio unitario debe ser un referente para nuevos procedimientos, debe considerarse un punto de comparación también para medir los dispendios, las dificultades en ejecución y reorganizar este trabajo. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo, ¿no? Yo he partido de un costo unitario que puedo decir que puedo hacer 8 cubos de concreto, 8 metros cubos de concreto en un día. Al final sabemos que por las condiciones, tormentas eléctricas, de vigilancia, etcétera, papelería que hay que hacer al inicio, no vamos a producir esos 8 cubos por día. Entonces el APU debería reflejar la cantidad de metros cubos reales que se pueden hacer. Si voy a hacer 6 cubos, bueno, pues mi rendimiento va a ser, ¿cómo se llama? Eficiencia va a ser 6 cubos por día. Saldrá más caro, pues el metro cubo de concreto, pero tenemos que reflejar lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, esto, y a la hora que quiero hacer un nuevo APU para otra realidad, me puedo basar en este APU, lo modificamos el rendimiento y hacemos unos pequeños ajustes y tenemos esta biblioteca que nos va a servir, como le digo. Y en base a eso también nos va a servir para reorganizar los APUs. No fue así, tenemos que inventar y bueno, el APU realmente tiene que tener tales o cuales recursos y tal o cual rendimiento. ¿No? Eso nos va a reformular esta receta. El APU hay que verlo también como una receta, ¿no? Entonces nos quedamos con la receta que funciona. Luego, el famoso rendimiento del APU. No hay nada de brujería acá. Por ejemplo, les digo, básicamente tenemos que saber cuántas unidades por día se pueden producir, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía, asumamos un día de una jornada de 9,6 horas y hago 6 unidades por día. El objetivo mío es saber cuántas horas requiero para hacer una unidad. Entonces, simplemente es una división, 9,6 unidades por día. Ese es mi rendimiento, ¿no? En este caso, para el caso del concreto, con las limitaciones que tengo en este frente,
Por lo tanto, voy a requerir 1.6 horas para hacer un metro cubo de concreto. Yo les había dicho hace un rato que en condiciones óptimas se podría producir un metro cubo por hora. No, o sea, estamos hablando una hora por mi unidad, que es el metro cubo. En el caso de la mina, estamos hablando que generalmente llegamos a 1.6 más. O sea, voy a demorarme 1.6 horas para producir un metro cubo. O sea, baja mi eficiencia y baja fuerte, ¿no? Como les decía. Entonces tenemos que tener esto en cuenta, es la simple división, ¿no? Luego, perdón, discúlpeme, acá. Las partes del app. Como les comentaba, el app tenemos que ver la materia primas, la otra familia, la mano de obra, la maquinaria y ese equipo y los servicios involucrados. El objetivo es todo llevarlo a una sola unidad congruente. En este caso, por lo decía, el concreto yo lo voy a medir en metros cubos. Entonces necesito saber cuántas horas de equipo para hacer un metro cubo, cuántas horas de personal para hacer un metro cubo, ¿no? Y como en el metro cubo es mi unidad, entonces cuántos ingredientes para hacer un metro cubo, ¿no? Igual que el caso de los servicios. El caso, por ejemplo, el famoso concreto 210, bueno, todos sabemos que es la formulita del 1, 2, 3. ¿Esto qué significa? Que para hacer 0.113 metros cubos de concreto, 210, o sea, 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado de resistencia a la compresión, voy a necesitar una bolsa de cemento de 42.5 kilos, voy a necesitar 3 pies cubos de piedra chancada de media y 2 pies cubos de arena. Entonces, traducido, no, no se preocupen, vamos a verlo a su debido tiempo la fórmula. 884 bolsas, 0.50 metros cubos de arena, 0.75 metros cubos de piedra, para producir un metro cubo de este concreto, Ingeniero, ¿no? ingeniero, ¿Perdón? disculpe que le interrumpa. Por acá los asistentes mencionan que, bueno, estoy viendo nada más la primera pantalla de su Excel. No sé si estaba mostrando algo más. A ver, un ratito voy a revisar. A ver, en este momento debería verse, a ver, un ratito voy a recargarlo, ¿sí? Un ratito, Ya, perfecto. vamos a ver. Ah, ya, ahora recién se ve la diapositiva. Listo, mil Ingeniero, se disculpas, estaba viendo el Excel. perdón, disculpen. A ver, Sí, como ahora les sí se ve. comentaba, el análisis de precios unitarios son básicamente, enfocamos 4 familias. La familia de los materiales, ¿no? La familia de la mano de obra, los equipos y los servicios. Y todo tiene que ser en unidades congruentes. Por ejemplo, para mí, el concreto yo lo mido en metros cubos. Entonces tengo que poner todos los recursos que se requieren para hacer un metro cubo. Por eso se llama costo unitario, un metro cubo. Entonces, para hacer un metro cubo de concreto 10 voy a usar 8.84 bolsas de cemento, 0.50 metros cubos de arena, etc. Ojo que estas recetas tenemos que tenerlas bien en claro. No se trata de memorizarlas, le digo, porque existen, o sea, todo es normado, o sea, la composición del concreto, o igual, en el caso de la experiencia que tengo en metalmecánica, es normado. Por ejemplo, yo no puedo pretender que un soldador en taller, yo le puedo decir, me va a quemar 2 kilos de soldadura por hora, es un absurdo. O sea, sabemos por experiencia que un soldador en el mejor de los casos puede quemar 1 kilo de soldadura. ¿Qué es 1 kilo de soldadura? Si la soldadura, estamos hablando de los electrodos, son de 1/8, hay 34 electrodos por kilo. Esto ya es experiencia de viejo ya con mis años ya también, uno también. Y bueno, también esta información la encuentra uno también en la red, ojo, por si acaso. Pero bueno, ya uno también sabe ya de antemano que es los 34 electrodos de 1/8 hacen 1 kilo y cada electrodo me va a dejar de depósito 4 pulgadas o 10 centímetros aproximadamente. Entonces, si yo hiciera un cordón de soldadura de, ¿cómo se llama? 1 metro de cordón de soldadura de una sola pasada con electrodos de 1/8, voy a necesitar 10 electrodos. Por cada electrodo hemos dicho que me deja 10 centímetros. Y 10 electrodos, estamos hablando, ¿cómo se llama? Traducirlo a kilos, estamos hablando de 10/34 de kilo, ¿no? Que sería, ¿cómo se llama? Lo que consumiría de soldadura para hacer 1 metro de cordón de soldadura a una pasada. Algunos habrán escuchado en términos mecánicos la famosa pulgada diametral.
que es básicamente cuánta soldadura, cuánta mano de obra se requiere para hacer un círculo, una circunferencia, perdón, una circunferencia de 1 pulgada de diámetro. Bueno, en base a eso multiplicamos en función, ¿cómo se llama?, de nuestros diversos diámetros que tenemos en la tubería. No se preocupen, esto lo voy a explicar con más detalle, pero como el objetivo de esta diapositiva es, todo tenemos que traducirlo a una unidad congruente. Mi unidad congruente en este caso se llama el metro cubo de concreto y pongo todos los recursos necesarios, materiales, mano de obra, equipos para hacer 1 metro cubo de concreto. Entonces yo les decía que podía hacer como se llama 6 metros cubos de concreto al día y voy a usar esta cantidad de personas. Entonces ya me lo transforma con mi jornada laboral, en este caso de 9.6 horas, me va a decir que voy a necesitar 1.6 horas de operario, 3 puntos, como son 2 oficiales, 3.2 horas de oficial para hacer ese metro cubo de concreto, ¿no? Luego, como le decía, a ver qué cosa podemos saber acá. Ya, ¿de dónde yo me estoy sacando los datos? Lo que yo les había hablado hace un ratito, el famoso concreto 210, ¿no? Decía, bueno, hay las tablitas que se las voy a alcanzar, voy a compartírselas. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Para hacer concreto 210, la famosa relación de 1, 2, 3, ¿no? 3 pies cubos de piedra, 2 pies cubos de arena, bueno, 26 litros de agua y una bolsa de cemento. El 1, el 2, 2 la arena y 3 la piedra. Y voy a tener 0.113 metros cubos. Entonces, ¿cómo se llama? Por inversa, saco la cantidad de bolsas, la cantidad de pies cubos de piedra, la cantidad de pies cubos de arena. Pero como acá en el mercado peruano, la arena y la piedra nos la venden por metro cubo, hacemos la conversión, ¿no? Por eso que me salía más o menos 0.75 cubos de piedra, creo, y 0.50 cubos de arena, más o menos, ¿no? Eso es la conversión. Bueno, igual, ¿no? Acá, por ejemplo, el caso de los rendimientos, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, para hacer un encofrado, ¿no? Si quiero habilitar, ¿cómo se llama?, 40 metros cuadrados, voy a usar dos personas, ¿no? Al final, nosotros generalmente hacemos el mix porque si vamos a disgregar en las subpartidas del encofrado, las subpartidas del formado del acero y luego el armado, no acabaríamos nunca. Entonces, ustedes verán los presupuestos de construcción que dice encofrado. Y el desencofrado, ¿no?, ya está incluido ahí, ¿no? En los rendimientos. A veces tenemos que también optimizar eso. Sí puede causar algún problema en el caso, ¿cómo se llama?, del proyecto, ¿no? Porque sabemos que tenemos que vertir el concreto y después de 2 días ya podemos desencofrar. Pero ese problema es mínimo, porque la importancia, ¿cómo se llama?, que el proyecto camine. Entonces, a veces tenemos que simplificar y agrupamos, ¿no? Pero nos partimos de tablas, por ejemplo, esa tablita acá es de la OIT, ¿no? La de rendimiento, es una fracción de la tabla de la OIT de rendimientos, y la de acá lo he sacado del manual de Cemento Sol, ¿no? De una SEM, los rendimientos. Que se los voy a alcanzar también. Los recursos, entonces, como le digo, entonces el sistema que vamos a ver y vamos a compartirlo, no se desesperen, en el curso vamos a tener, voy a distribuir las hojas de cálculo porque tenemos, plural, también ustedes, conmigo, vamos a tener que hacer juntos los APUs. Entonces voy a compartir esta hoja de Excel que tiene sus macros. Entonces, si hay errores, yo soy el responsable, así no se preocupen, tengo que asumir y vamos a repararla juntos ahí si hay algún problemita en esta hojita. Yo soy el padre de la criatura, este monstruito. Entonces, como les digo, entonces vamos a ingresar los recursos, ¿no? Tiene sus pestañas de ingreso y luego, ¿cómo se llama? Y vamos a determinar, el sistema se encarga de ya convertirnos para hacer el análisis de costos unitarios. Ahí la planita, por ejemplo, el costo laboral, por ejemplo, lo que les decía. A veces nosotros tenemos que ingresar el costo de la hora hombre. Y me dice mucho, bueno, ¿y cómo calculamos el costo horario? Si la tarifa está dada en mes y hay beneficios sociales que hay que pagar al trabajador, efectivamente. En el caso del operario civil, los trabajadores de construcción civil tienen un régimen, ¿cómo se llama?, bastante particular, que ya ellos incluyen su dominical, sus feriados, etcétera, en una tarifa fija. En el caso de los operarios de régimen de planilla, básicamente se trabaja en una pequeña fórmula que hay que pagar 14 sueldos, o sea, los 12 sueldos según la ley peruana, más 2 gratificaciones. A eso se aplica el porcentaje que incluye los aportes de la empresa, el seguro social, que en caso peruano es 9%. Entonces, esos 14 sueldos están afectos al 9%. Entonces, ya acá tengo un paquete. Adicionalmente,
tengo que pagar, ¿cómo se llama?, sobre esos sueldos, el seguro complementario de trabajo riesgo, SENAPI, FONAVI, etcétera, otras contribuciones que más o menos, eso caso por caso hay que revisarlo, son sobre un 2% sobre los 14 sueldos. Y adicionalmente, para concluir, la compensación de tiempo de servicios. En Europa, por ejemplo, en Italia lo llaman tratamiento di fine rapporto, el TFR, pero bueno, el significado es el mismo, es como una especie de seguro de desempleo, ¿no? O sea, lo que se le paga al trabajador en función del tiempo de servicio. En este caso es un dosavo de todas las remuneraciones percibidas. Como ha percibido 14 remuneraciones, los 12 sueldos, y más las 2 que son 14, entre 12 ese famoso dosavo, o sea, es un poco más de un mes de trabajo. Pero, esta remuneración se trabaja sobre base de 30 días y el trabajador en realidad me viene a trabajar 11 meses y un promedio de 25 días. Acá viene el pero. El numerador es el desembolso empresarial y el denominador son los días efectivos que tenemos al trabajador en el puesto de trabajo, y lo que me da un ratio de 1.823 para este ejemplo. Eso significa que por cada sol que yo tengo que provisionar, por cada sol que va a recibir el trabajador, tengo que provisionar 82.3 centavos. ¿No? Para cubrir como los feriados, gratificaciones, leyes laborales. Entonces tenemos que tener eso en cuenta a la hora de determinar nuestro costo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo determinamos? Entonces, por ejemplo, sumamos un trabajador que perciba, no sé, 2.400 soles. Son 30 por 8, 240. Entonces, calculamos, estamos hablando sobre 10 soles diarios. Sobre esos 10, ¿no? Perdón. 10 soles a la hora, perdón. Nadie va a trabajar por día. Sobre esos 10 soles la hora, las 240 horas al mes, 30 por 8, esos 10 soles lo multiplicamos por este factor. Entonces, la hora hombre de ese trabajador me saldría a 18.23. Repito, he trabajado con la remuneración mensual bruta que le ofreció el trabajador, lo divido entre 240 horas, y una vez que tengo esa remuneración por hora, lo multiplico por este factor para cubrirme todos los gastos y las contingencias laborales. Entonces, ese factor, por ejemplo, esos 10 soles la hora, que se convierten ahora en 18.23, va a ser, ¿cómo se llama?, mi costo de mi hora hombre, que tengo que reflejarla eso en el proyecto o primavera, según el caso, y también para mi análisis de costos unitarios. Ahora, ¿qué pasa cuando hay el régimen, que es el 21.7 o 14.7? Si yo voy a trabajar con un régimen 21.7, yo voy a tener la cuadrilla A, que trabaja la primera, segunda y tercera semana, y después va a reposar la cuarta y viene de nuevo en la quinta semana. La cuadrilla B va a trabajar la segunda, tercera, cuarta, reposa la quinta y regresa en la sexta, y así se va desplazando. Entonces tengo que tener una cuadrilla pulmón, y esta cuadrilla pulmón, entonces en realidad yo tengo que tener 4 cuadrillas contra 3 cuadrillas que trabajen en el régimen 21.7. Entonces, este costo de 1.823, porque yo lo voy a reflejar como el costo de la plaza laboral, porque tengo que tener siempre un albañil, tengo que tener siempre un soldador, tengo que multiplicarlo por 4/3 para ese régimen 1.7 para tener cubierta la plaza laboral. Entonces, muchas veces cuando nos están evaluando, nos van a decir, viene el supervisor de la obra y dice, oye, pero tú acá me estás diciendo que tienes que tener 4 albañiles, y yo acá veo 3. No, es que está, ¿cómo se llama?, le toca su semana libre. No, no es así. Yo le ofrecí al cliente que iban a haber 4 albañiles, y por eso que tengo que considerar la cuadrilla pulmón, y tengo que multiplicar el efecto de esa cuadrilla pulmón, ese factor 4/3, por 1.823, por ejemplo, para cubrirme y que siempre se mantenga la misma eficiencia y la misma cantidad de personal, ¿no?, que estamos ofreciendo al cliente, ¿no? En este caso, por ejemplo, le decía, ¿qué cosa hemos puesto acá en las partidas? A ver, cuando yo alimento las partidas, por ejemplo, vamos a entrar mi palabra clave, por ejemplo, vibra, por ejemplo, y bueno, ahí me va a aparecer todas las palabras que tengan vibra, vibrador de concreto, etcétera, ¿no? Entonces, o pongo civil, me va a aparecer el operario civil, el albañil, el ayudante civil, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá escogí vibrador de concreto,
Yo tengo el precio que estaba viendo, creo que este precio es de IPESA, según, hay páginas que sí nos ayudan bastante en eso para promocionar el precio, y le pongo la vida útil que voy a asumir para este equipo. En este caso, por ejemplo, yo asumo que este vibrador me va a durar 360 días y lo voy a hacer trabajar en promedio 2 horas. Quiere decir que en 720 horas este equipo ya le doy de baja y lo tengo que depreciar en 720 horas. Luego, por ejemplo, si lo quiero tener en dólares en mi presupuesto, al final voy a usar el tipo de cambio en el cual fue inscrito este precio. Y acá si le pongo con o sin IGB o IVA en algunos casos, porque al final lo tengo que poner al neto de impuestos. Entonces, ¿cuánto va a costar la hora, hombre, de ese vibrador? A ver, yo les digo, 2.860 diviso las famosas 720 horas que estamos viendo acá, y este margen de 20% le estoy aplicando acá, bueno, algunos le llaman el baremio, 1 menos 0,2, o sea, diviso entre 0,8. Y esto también lo divido, como lo quiero sin impuesto y este precio ya está con impuesto, en el caso peruano es el 18%, lo divido entre 1.18. Y me sale 4.20 dólares la hora de uso de vibrador, ¿no? En este caso, perdón, no, perdón, sí. Ya, a ver, entonces, no, perdón, estamos hablando de 4.20 soles, disculpen, porque acá no he dividido entre el tipo de cambio, no lo he usado. O sea, 4.20 soles o 4.21 soles la hora de uso de vibrador de concreto. A ver, quizás esto no se ha entendido muy bien. A ver, ¿qué cosa significa esto? Sobre esos 4.28 horas, la empresa dice, ¿sabes qué? Yo quiero asegurarme un 20%. Ese 20% no me lo tocas. Entonces, por eso yo aplico este factor 1 menos mi factor de seguridad, que es el 20% en este caso. Entonces, a 4.28 le quito ese 20%. Entonces, me voy a quedar con el 80% de 4.28. El 80% me va a quedar 3.3664. Eso sería si mi costo sin el margen de seguridad. Y ese 3.3664 viene a ser el resultado de dividir los 2.860 entre las 720 horas y entre el factor de impuesto. ¿Lo demostremos? A ver, ¿qué pasaría? 2.860 diviso 720 horas me saldría 3.97 soles. Le voy a quitar el impuesto entre 1.18 y me sale 3.366. Ahí no le he puesto el factor de seguridad. Entonces, como el propietario me dice, no, yo tengo que tener una seguridad que ese 20% sí o sí, nadie me lo toca y me va a proteger por los altibajos del precio, entonces este 3.36 lo divido entre 0.8. O sea, el factor de seguridad, y me sale el famoso 4.28, ¿no? Eso es básicamente como calculamos. Muchos preferirán no poner este factor. Se respeta. El que no quiere usarlo, no lo use. Y también, bueno, trabajamos con los precios, ¿no? Pero eso sí, la ideal sería reflejar el precio de captura. Por ejemplo, en este caso puedo haber encontrado el precio en Sodimac, no sé, el caso, ¿cómo se llama? Un material de construcción. Puedo haber en Edipesa el costo de una maquinaria, reflejar el precio y acá jugar con nuestro factor de seguridad, ¿no? En el caso acá del operario civil, lo que les decía, yo tengo acá mi precio por día de trabajo y mi operario está en base a 8 horas. Y usted me dijeron, oye, pero por ahí usted nos dijo que el día en la mina tiene 9.6 horas. Sí, muy bien, pero les tengo que pagar horas extra, pues. O sea, su base de cálculo es sobre 8 horas. Y a lo demás tengo que premiar la hora extra. Pero mi hora, como esto ya es sindicalizado, esta tarifa, el que vaya a ver el manual de construcción civil, la información, va a ver que es un poco más alto este número porque está incluido el uniforme. El uniforme yo lo considero aparte. Entonces, por eso le he deducido el uniforme. Pero el operario civil en el Perú para el año 2023 está en esta cifra. Entonces lo divido sobre 8 horas y tengo ya mi costo horario. Si quisiera protegerme, bueno, igual acá pongo un margen para contingencias, ¿no? Ya lo que les decía, el famoso pulmón de 4/3, ¿no? En ese caso, y aquí tendría que poner el margen de 25% para poder cubrir ese pulmón de 4/3. Si yo le pongo ese margen de 25%, ahí ese operario civil, o sea, va a ser un costo de la plaza laboral del operario civil. No es que es el costo de un operario, es de la plaza laboral. La plaza laboral implica el costo del operario más la suplencia cuando él esté ausente por su semana de descanso.
Luego, como le decía, por ejemplo, acá el presupuesto. El presupuesto parte de la partida y su procedimiento. Este procedimiento es el famoso APU. Procedimiento, receta, análisis de precios unitarios, análisis de costos unitarios, lo llamemos como lo llamemos, pero este es el famoso APU. El APU refleja un procedimiento para hacer esta actividad. Como esta actividad tiene una determinada cantidad o metrado, el APU me da análisis de precios unitarios, este es su precio unitario, y acá tengo el famoso subtotal en la partida. Entonces lo que estamos viendo en este momento es el famoso APU, ¿no? Acá más o menos como le decía, cómo se ve, ¿no? Acá, por ejemplo, la famosa palabra clave, cemento, por ejemplo, me va a salir cemento HS, cemento tipo 1, tipo 5, etcétera, ¿no? Acá, por ejemplo, me protegí con un 30%, tenía que llevarlo lejos también. Entonces, acá, platico. Bueno, acá el caso de los procedimientos, ¿no? Acá, por ejemplo, digo que ahí solamente voy a producir 6 metros cúbicos por día, ¿no? Bueno, como le digo, el APU es ver por partes el presupuesto. Y como dijo como se le atribuye a Jack el Destripador la frase, bueno, vamos por partes. Bueno, no se olviden que el día 12 iniciamos, espero contar con ustedes, ¿no? Y por acá vamos a vincularlo, y acá lo vinculamos al procedimiento, lo que les decía. Acá, por ejemplo, tenemos el procedimiento, entramos al APU, por ejemplo, acá escojamos, por ejemplo, para hacer el acero. Ingeniero, disculpe, estamos viendo todavía el PPT. Perdón, disculpe, tenía que haber vinculado. Voy a de nuevo, disculpe, Ya, gracias por perfecto. avisarme. Que se active, perfecto. Okay. A ver, disculpen, ya lo que les decía. Del PPT me vinculo acá al presupuesto y básicamente, ¿qué es el APU? Es el procedimiento, como les decía, la receta. Y acá me da su precio unitario para hacer esa receta. El metrado, la cantidad que está involucrada de metros, por ejemplo, metros cuadrados de encofrado, kilos de acero que voy a producir para esa partida, por su unitario tengo mi subtotal. Describirlo así, ustedes dirán que puede ser engorroso, pero no lo es tanto, porque esto a la hora que yo voy a medir, yo voy a entrar en una determinada área, ¿no? Por ejemplo, que les digo acá, el pedestal, y bueno, voy a medir cuánto he avanzado en los pedestales. Yo tenía presupuestado 2.16, por ejemplo, ¿no? Y acá, por ejemplo, entonces ustedes dicen, no, bueno, acá he hecho 1.08, entonces a la hora de valorizar pongo 50% y tengo que justificar en qué parte están esos pedestales. Entonces marcarlo en el plano. Y a la hora de sustentar la valorización, tengo que indicar, estoy haciendo el pedestal tal y cual y me suma tantos metros cubos. Y eso es lo que estoy cobrando. Eso es lo que voy a reflejar, ese avance o valor ganado. Como les decía, queremos ver esto más adelante, bueno, nos vamos a vincular. Acá llamamos, por ejemplo, que le decía los APUs, cargo mis partidas, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre. Por acá, bueno, estamos viendo lo que quería ver acá, vamos a ver el cero, por ejemplo, quiero ver. No se preocupen, esos APUs, el objetivo es que los hagamos juntos. Ahora es solamente una demo. Por ejemplo, que le decía, para el caso del acero, acá, bueno, se había estipulado que podían hacer 200 kilos por día, podían producir de acero, ¿no? Entonces, para hacer esos 200 kilos de acero que estaban procesando, van a participar tres trabajadores, 2 oficiales y un operario, ¿no? Y acá estoy poniendo el 4% de peso en alambre. A ver, un ratito, por favor, me dispensan un ratito. Ya. Oh, ahí, perfecto, no había, no pasó nada. Como le decía, entonces, como le decía, para hacer 1 kilo de acero para procesarlo, bueno, acá tengo mi kilo, tengo ese 4% en peso de alambre, ¿no? Por cada kilo que estoy usando. El petróleo, ahora les voy a explicar luego qué cosa estoy incluyendo acá. Y como les decía, son 3 operarios que acá yo estoy definiendo que me van a producir 200 kilos al día en un día de 9.6 horas. Entonces yo parto de esa premisa. Primero, ¿cuántas horas tiene mi día laboral? ¿Cuánto me van a rendir en ese día laboral? ¿Qué personas participan?
¿Y qué ingredientes voy a usar de materia prima? ¿Y qué ingredientes o qué equipos voy a usar y qué servicios? Ahora, esa simulación no acaba acá. Por ahí alguien me va a decir, oiga, tómese un margen, póngase un 2% acá. Bueno, podemos ponernos también un margen adicional. Por ejemplo, no sé, nos protegemos también, ¿no? Pero hay que tener cuidado en tampoco no inflar tanto el precio. Por ahí alguien me dice, ¿por qué pongo estas cantidades? Ahora, básicamente parto yo de esta premisa. ¿Dónde estamos acá? En el caso del equipo, voy a usar un 5% del generador, lo voy a usar para este trabajo del acero. ¿Qué significa eso? El generador que yo estoy usando me consume 1.5 galones por hora. Entonces, yo tengo 1.5 galones por hora por 9.6 horas al día laborales, yo estoy consumiendo 14.4 galones al día. Como lo voy a usar el 5% por 0.05, para hacer el fierro voy a usar 0.72 galones para hacer fierro. Y como yo produzco 200 kilos y mi unidad congruente es el kilo de acero, lo divido entre los 200 kilos. Por eso me sale, bueno, acá, bueno, 0.34, bueno, 0.36, 0.34, la cantidad de galones de petróleo que voy a usar por kilo de acero, porque mi unidad es el kilo de acero. Entonces, para hacer un kilo de acero, el petróleo del grupo electrógeno son 0.0036 galones de petróleo por cada kilo de acero. Entonces, esto viene igual del recetario, ¿no? Es lo que estoy consumiendo. Entonces, el petróleo de esos 4.795 participa con 6.6 centavos, ¿no? Pero en el caso de las materias primas. Y estamos hablando de una partida de 9.82 soles. De esos 9.82 soles, 4.79 se lo lleva la materia prima, 3.94 la mano de obra y el resto, bueno, son prácticamente comparsas. La maquinaria, equipo y los servicios, ¿no? Con 723 y 364 milésimos. Pero como le digo, se relaciona, ¿no? Entonces, a ver, lo que le decía de lo de la fórmula, acá estos porcentajes pueden parecer oscuros, que le decía. Porque yo digo, ¿cómo se llama? Estamos como acá. Y hacer este precio unitario. ¿De dónde sale el precio unitario? Me pueden preguntar por ahí. Vamos a preguntar el precio del acero. Insumos. Por ejemplo. Yo tengo mi acerito acá, 1.13 dólares lo tengo el kilo. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué acá tengo 4.282 soles? Vamos a cotejarlo. Me he puesto un margen de 5%. Entonces yo digo, 1.13 dólares. ¿No es cierto? Lo vamos a poner a 3.60 por 3.60. Ese precio ya está sin impuesto. O sea, no es necesario deducir el IGB. Por 3.60 estamos hablando que lo tengo acá a 4.06. Como tengo un factor de seguridad de 5%, esto lo divido entre 0.95. Entre 0.95 y lo tengo acá, el famoso 4.282 soles por kilo de acero. O sea, sale de las tablas que he almacenado acá, este precio es un precio de acero del equipo. No, entonces estoy colectando y acá estoy poniendo un margen de seguridad. No en todos podemos poner un margen de seguridad porque, como les digo, el mercado de la construcción es muy peleado. Tenemos que mejorar nuestros rendimientos más que protegernos. Hay que ser proactivos. Hay que siempre buscar ser más eficientes y el margen usarlo como último recurso, ¿no? Entonces, como le decía, los precios salen de esta tabla y los va a jalar automáticamente el sistema, ¿no? Eso por ese lado del precio. Ahora, lo que le decía, tenemos aquí el precio, es una simple multiplicación, ¿no? Un kilo por su precio. En el caso del rendimiento, eso quería hablar con ustedes. A ver, ¿de dónde estamos acá? ¿Por qué me dice que yo voy a usar 0.096 horas de oficial civil? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Yo lo que digo, yo voy a tener 9.6 horas, ¿no es cierto? Entonces, 9.6 horas por 2, porque son 2 oficiales civiles. 9.6, perdón, no, miento que estoy, sí, claro, 9.6 horas por 2 oficiales civiles, entonces tengo acá y 19.2 horas. En esas 19.2 horas yo produzco 200 kilos. Diviso 200 kilos.
y está el famoso 0.096 que ustedes ven acá, viene de esta fórmula. Eso es lo que está haciendo el cálculo del sistema. Porque mi unidad es el kilo. A mí me interesa saber cuánta unidad de recurso por kilo de acero. Por eso estoy calculando la cantidad de horas que trabajan en el día, esta cuadrilla, y lo divido entre la cantidad de kilos, y me da las horas entre kilos. Es el recurso que yo quiero medir. Ahí está el caso del rendimiento donde se aplica, ¿no? Por eso que yo voy a decir, por cada kilo de acero estoy necesitando 0.096 horas de oficial. Igual va a pasar acá, en el caso, por ejemplo, los cables de extensión, bueno, todo lo que son maquinarias equipo, ¿no? Es decir, que el generador para esa actividad es 0.5. Ahora bien, ustedes, por ejemplo, nadie está de acuerdo. Ustedes dicen, no, no es 1, son 2. Bueno, se modifica. No sean faltas. Oye, por ahí nadie me ha puesto el topógrafo. Bueno, lo pondremos, pues. Aunque tiene su partida el topógrafo, por si acaso. Bueno, pero el topógrafo va a estar de visita nada más. Bueno, pongámosle al 20%. Le ponemos también ahí. Entonces, el sistema es bastante elástico, no se preocupen. Podemos aumentar, retirar, modificar los recursos, ¿no? Por ese lado, eso lo vamos a ver en su ocasión. Ahora, ¿para qué sirve? Ya lo vimos en esta parte, el presupuesto. Me va a dar el precio. Pero yo también quiero saber cuánto voy a consumir en todo el presupuesto. Y acá podemos producir un resumen. Ese presupuesto va a ser de 22.000 horas, ¿no? O la cantidad de alambre, la cantidad de arena. Ahora, yo quiero saberlo cómo se divide eso, ¿no? Y acá me va a decir día por día. Entonces yo le puedo pedir acá el Gantt y vamos a medir acá, por ejemplo, lo que le decía, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el caso de una partida del acero, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Ahora vamos a filtrar. Espérate. Acero, ahí, perdón. Entonces, esta es mi partida de acero. ¿Qué dice el Gantt? ¿Hay algún cruce? Creo que no. Acá está, fíjense. Por ejemplo, fíjense, en el caso del acero, yo voy a tener acá, puedo pedir un Gantt por cantidad de horas, puedo pedir un Gantt por importe que está involucrado. En este caso pedí solamente por hora, pero les voy a enseñar después, por ejemplo, de días de mano de obra, solamente para hacer acero, acá tengo, bueno, me dice mucho, solamente para hacer acero hay 112 horas para producir ese fierro de construcción, porque se me suman todas las actividades, ¿no? Luego, lo que yo les decía, en este caso yo haya pedido, ahora bien, ¿de dónde salen este esparcido? De acá. ¿Se acuerdan por qué yo calculé el presupuesto? Por ejemplo, la partida 3131, por ejemplo, el concreto, en el pedestal, vamos a ver, la 3313, tengo acá 1.458 soles, que me cuesta esa partida. Pero también, con este sistemita, vamos a saber cuántas horas están involucradas acá. Tengo acá, para hacer esa partida, hay 6.14, vamos a ver el concreto, 18.70 horas. ¿Y de dónde salen esas 278 horas? Ahí hemos visto que, por ejemplo, vamos a ver el caso del acero. Vamos a revisar, ya lo tengo acá el acero. Por cada kilo de acero, yo tengo 0.163 horas. Por cada kilo. 163 horas. Acá yo estoy haciendo acero. Como estoy produciendo 184.64 kilos, 0.163 horas por 184.64, tengo 30.09 horas. Entonces, me voy a la partida 31313 y tengo que ver estas 30.13 horas cómo están distribuidas. A ver, ¿y eso de dónde sale? ¿Quién le ha dado las fechas? Las fechas las hemos puesto acá. Porque el presupuesto, en este caso yo dije que lo hacían, esos 180 kilos lo hacen en un solo día. Esos 184 kilos. Entonces, el día 11 de octubre, esas 30 horas tienen que estar el 11 de octubre en esa partida. Cuando hagamos análisis para el planeamiento, nos vamos a dar cuenta que no todo es tan bonito. Vamos a ver que algunas partidas están a medias, que tenemos que reprogramar, pero no se preocupen, todo esto lo vamos a aprender y lo vamos a hacer juntos. Y parte de acá, del análisis, famoso análisis de precios unitarios,
Estas fechas las traigo yo del proyecto. Y en este intervalo de fechas se esparce la cantidad que estoy midiendo, sea las horas hombre de la partida o el importe de la partida, lo esparzo. Y en base a eso me sirve para hacer el Gantt, que estamos viendo acá, me sirve para hacer los gráficos, la famosa curva S, para hacer los histogramas, y luego ya, una vez que el proyecto empieza y vemos y medimos los avances reales, nos va a servir para hacer la proyección o el look ahead, ¿no? El look ahead o mirar adelante no es otra cosa que en base al avance del proyecto, de cómo estamos, cómo nos replanteamos, cómo alcanzamos nuestra curva objetivo. Por ejemplo, yo les digo, tendríamos que estar, a esta semana el proyecto tenía que estar a un 50% y estamos solamente a un 30%. Entonces yo hago mi famoso 3-week look ahead en 3 semanas, 3-week, yo me planteo alinearme con mi curva teórica, pero el proyecto sigue avanzando. En esas 3 semanas el proyecto de 50 tiene que pasar a 70. Y como nosotros estamos en 30, tenemos que recuperar 40 puntos porcentuales en esas 3 semanas. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos los recursos y el 3-week look ahead acá nos va a decir la cantidad de recursos que voy a necesitar para cumplir esa meta o alinear mi curva de rendimiento real con la curva de rendimiento programado. Entonces, pero como les digo, todo eso parte de una conversación que se ha hecho entre planeamiento, en el cual nos da las fechas, el análisis de precios unitarios, que va a ser el que va a repartir los recursos, de modo que le va a servir al planificador y ejecutor para medir su rendimiento y para reprogramar los recursos cuando se sucedan esos problemas. ¿Qué pasaría si yo tengo acá 360 kilos de acero y me dan solamente un día? Automáticamente el sistema me va a decir que voy a necesitar 2 cuadrillas. O sea, no se preocupen por eso. O sea, automáticamente el sistema me dice, bueno, tú me estás limitando. Tú sabes que yo produzco con una cuadrilla, produzco 180 kilos. Pero como tú me estás dando para 360 kilos, me estás dando un día, me tienes que dar el doble de recursos. Y eso es lo que va a decir el sistema. Entonces, con el sistema, nosotros también sabremos exigir a nuestra empresa la cantidad de recursos para cumplir con la meta con la cual nos comprometemos. Esa es también otra ventaja del análisis de precios unitarios. ¿No? Por acá. No sé si tienen alguna duda. Lo de ahora puedo entender que se haya aburrido un poco. Entonces, como les digo, esto va a ser más divertido con el curso porque van a tener ustedes la hoja de cálculo y lo vamos a hacer juntos, ¿no? O sea, ustedes también con su hoja de cálculo que les tengo que dar, van a tener que armar el APU conmigo y ahí vamos a ver los problemas que se presenten y vamos a ver qué implicancias tiene en nuestro horizonte de proyecto. Ingeniero, Sí, ingeniero, buenas noches. Una consulta. Había mencionado que para el tema de cuadrillas, por ejemplo, en el topógrafo que trabaja cierto tiempo, esa, la cuadrilla puede ser un número decimal, o sea, no exactamente, pues, si 6 operarios o un Sí, operario. fíjate, nos va a dar decimal. O sea, al final, eso es cierto lo que tú dices. Por ejemplo, mira, nunca ¿qué cosa habíamos dicho? Creo que habíamos dicho que el acero, por ejemplo, son 200 kilos por día, ¿no? En el rendimiento que había puesto en el APU acá. En el ACU decía, por ejemplo, yo he puesto acá 200 kilos por día. Entonces, ¿dónde estamos acá? En el presupuesto, por ejemplo, pongamos acá. Entonces, 200 kilos por día, más o menos acá, 54 kilos, estamos hablando acá, la cuarta parte. Debería ser, ¿cómo se llama? Un 25% de día. Fracción más, fracción menos. Acá me lo va a hacer numéricamente, o sea, la fracción me la va a partir, no me la va a redondear. En el PROY sabemos que sí tenemos que, nos lo va a dar en redondo. Entonces, no siempre, o sea, como el PROY nos va, cuando se hace el planeamiento primero, ponemos las fechas límites, ¿no? Esta actividad tenemos que empezarla a tal fecha y acabarla en tal otra. Y el análisis de precios unitarios nos va a partir la cuadrilla, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, sumamos que sea, se me ocurre ahora, ¿no? Como son 200 kilos entre 54, no sé, voy a necesitar acá, te lo voy a fraccionar esto, no estamos 200, perdón, 54 entre 200, ¿no? 54 dividido 200, estamos hablando un poco más del 25%, o sea, 27%. Entonces me voy a poner un 27% de día.
Entonces, en ese día me va a poner, como hemos dicho que el día tiene 9.6 horas, para ir para el acero me va a poner, acá, 20.27 por 9.6 horas. Para hacer ese acero me va a poner 2.59 horas. O sea, la idea es que la cuadrilla también nosotros la moldemos, ¿no? O sea, acabo de hacer esto, ya que haga la otra actividad que está planificada para el día. Entonces, en el reporte diario es bien engorroso explicar dónde ha ido cada trabajador. Por eso vamos a ver también modelos de reporte diario. Lo ideal sería en el reporte diario decir, hoy día están entrando a mi frente de trabajo tantos soldadores, tantos albañiles, tantos oficiales, tantos armadores de hierro. Entonces, ya cómo lo distribuimos nosotros, eso ya lo vemos nosotros, pero cumplimos con nuestra meta de trabajos, de producir mis 54 kilos de fierro, bueno, acá, perdón, yo dije fierro, no, era el barchit, perdón. Bueno, en este caso, disculpe, ¿dónde está? Por acá, bueno, acá, vamos a poner acá, para hablar en el mismo idioma. Por ejemplo, supongamos que en un día yo me he comprometido con producir 439 kilos. Entonces, como yo produzco 200 kilos por día, yo voy a pedir, o sea, más de 2 cuadrillas y pico voy a pedir. Pero me han dado 2 cuadrillas, entonces se supone que voy a arañar de otros recursos para cumplir en esos 2 días que me ha amarrado el proyecto. El proyecto me dice, en 2 días tengo que acabarlo. Porque si no me dijeran, yo voy a asumir que todo lo trabajo con una cuadrilla, lo cual sabemos que no es cierto. O sea, en el proyecto se nos ponen fechas hito, ¿no? Tú esta actividad tienes que hacerlo en tanto tiempo, después de esta actividad viene esta otra tiene con la otra, etcétera, ¿no? Y como ya tenemos en nuestro costo unitario el recurso, nos va a poner con fracción, ¿cómo se llama? El recurso. En el caso del topógrafo es un recurso sensible, porque sabemos que el topógrafo no lo voy a poner de encofrador ni de armador de hierro. Entonces muchos prefieren la partida de topógrafo ponerlo en gastos generales. Pero, acá hay un pero. Acá, si bien uno dice, bueno, tanto lo recupero exacto, sería más fiable porque, o sea, el gasto general es lo que realmente, o sea, yo no es que voy a pagar, ¿cómo se llama?, 4.7 horas, yo tengo que pagar el día completo al topógrafo. Muchas veces sucede, entonces, ¿yo cómo hago acá? Yo generalmente lo pongo en partidas, pero le pongo un margen de seguridad a la hora de topógrafo. Como yo sé que el topógrafo va a trabajar, por ejemplo, 6 horas de las 8 horas planteadas, entonces yo le multiplico por un factor 8 sextos en factor de seguridad. De modo que trabajando esas 6 horas ya le puedo pagar el día completo. Entonces, sí, no es lo mejorcito ese sistema, pero la otra alternativa, si yo lo pongo en gastos generales y después no avanzamos todas las partidas, porque acuérdense que también así como hay las partidas del metrado, también hay los famosos deducibles, y esto es bastante frecuente, o sea, es decir, yo planifico que voy a hacer 100 metros cubos, y en base a esos 100 metros cubos tengo un costo directo tanto, sobre ese costo directo tanto, tengo mi gasto general, ¿no? Es un porcentaje, al final resulta ser un porcentaje de esto. A ver, voy a explicar mejor. Tenemos mi gasto general, por ejemplo, acá yo estructuro mi gasto general, ¿no? Bueno, puse algunos recursos acá, ¿no? Y me sale acá, cablo, $85.000, por ejemplo. Esos 85.000, pero el presupuesto es en soles, perdón, disculpa. Ya, 300.000 soles, 307.000 soles. Esos 307.000 soles se van a ver acá. Perdón, ahora no lo veo. Ya que están los 307.000 soles de gasto general. Asumamos que yo he puesto al topógrafo como gasto general. Al final de esos 100 metros, 100 metros cubos de concreto, yo he hecho 50. Al final a mí me van a pagar, o sea, un porcentaje del costo directo, porque yo dije que el gasto general representa el 19% del costo directo, y si no cumplo el costo directo, no me van a cubrir todo lo que el topógrafo realmente ha venido. Hay que tener cuidado en eso, ¿no? Porque el caso de los deducibles se castiga, y sabemos que ¿cómo se llama? Los gastos generales son gastos, ¿no? Por su naturaleza, o sea, no son imputables a la producción. Entonces tenemos que ver, si no vamos a producir toda esa cantidad, es difícil que recuperemos ya el gasto del topógrafo. Entonces yo prefiero pasar al topógrafo como costo y ponerle un factor de seguridad, pero es un criterio, le digo. Si hay otra consulta. Estoy a sus órdenes.
o desean ver alguna diapositiva con un poquito más de detalle. Como les digo, en el curso esto lo van a tener ustedes también, y van a hacer la simulación conmigo, ¿no? Porque yo les voy a pedir también que me compartan sus pantallas para ver qué problemas están presentando. Ingeniero, disculpe por acá. Marco ha consultado en el chat, nos dice si la hoja de cálculo también determina la ruta crítica. No, fíjese, lo que yo parto acá, yo parto en el presupuesto, ya pongo las fechas ya. O sea, esas fechas, o sea, yo parto, acá trabajo en dos frentes. En el proyecto, en el primavera, yo pongo la secuencia de actividades y su duración. Ya esto está clave. Automáticamente ya me determina la ruta crítica y esas fechas que me da el proyecto de primavera las traslado acá a esta hoja. O sea, la fecha de inicio y la duración. Aquel sistema sí también le he puesto para que me considere feriado si es que hay que considerarlo, ¿no? Entonces, de modo que no se trabaje eso. Pero yo parto ya de las fechas que me da el proyecto de primavera. Y en base a esto, este sistema lo que está haciendo es redistribuye los recursos en función a esas fechas que me ha dado. Perfecto, ingeniero. Cristian dice, ¿cuánto es el porcentaje como máximo de los gastos generales? Buena pregunta. La experiencia, miren, yo le digo, si yo soy sincero, cuando hago un presupuesto, debería salir cerca del 50%. No se escandalicen, ¿ah? Es así. Pero la idea es tratar de variabilizarlo esto. Por ahí alguien habló del ABC costing, ¿no? Costeo por actividades, de otras técnicas, etc. Entonces la idea sería tratar de subirlo a las partidas. Pero si fuéramos sinceros, le digo, estar sobre el 50%. Por ahí es norma común que el gasto general no debería pasar el 30%. Eso es como se llama lo que dicen generalmente la mayoría de los clientes de las mineras. Pero sabemos que en la práctica, si somos sinceros, está sobre el 50%. Perfecto, ingeniero. Cristian nos pregunta si es que usted usa S10 o todo lo hace con justamente la hoja de cálculo que nos está mostrando. No, yo lo hago con esta hojita. ¿Por qué no uso el S10? Le digo, yo lo usaba el S10, comencé a usar el S10. Y, por ejemplo, como hay algunos, por ejemplo, en este caso yo pongo acá materiales, mano de obra y bueno, equipo, ¿no? O sea, pongo primero materiales. El S10 parte de la mano de obra. He hecho uno que estéticamente es parecido al S10 porque ya la gente se haya acostumbrado al S10, pero como yo también trabajo con el SQL y el SQL limita, el S10 limita el SQL para otras aplicaciones, me amargué. No, fue una pelea personal que tuve con el S10. Entonces decidí yo mismo hacer la macro. No se preocupen, esto lo abrimos nosotros. Acá no hay brujería. O sea, es un sistema abierto, ¿no? Por eso no se preocupen. Lo vamos a ver, en parte. Bueno, no es, o sea, el objetivo del curso no es hacer VisualNet ni es hacer, como se llama, macros en Excel, pero bueno, puedo explicarlo esto, ¿no? De dónde salió cada cosa. ¿No? Como le digo, acá no hay receta secreta acá en este sistema. Le digo, estéticamente se parece al S10, sí, por las famosas 4 familias, pero como le digo, fue una pelea porque no me permitía usar el SQL. Yo lo uso el SQL. Ese sistema ahorita lo estamos viendo acá en Excel. Yo hice una versión también que combinaba, ¿cómo se llama? El VBA, el código de programación con la base de datos de SQL, de modo que podía ser multiusuario. Es decir, por ejemplo, yo me encargo de la disciplina mecánica, ustedes se encargan de la civil, otros se encargan de la disciplina eléctrica, y al final, cuando hacemos el presupuesto, hacemos el go y se juntan todos los APUs. Y tenemos el presupuesto y cada uno ha hecho el APU de acuerdo a su disciplina, pero partiendo de los mismos precios unitarios, ¿no? De las mismas tablas. O sea, todos usamos el mismo costo horario del capataz, el mismo costo horario del operario mecánico, del operario civil, o sea, del precio, ¿cómo se llama?, del acero corrugado, del perfil o del metro de cable. Entonces, todos tenemos la misma tabla y cada uno, según su especialidad, construye los APUs, ¿no? Y al final, bueno, se juntan. Eso es en el sistema que he hecho colaborativo usando el SQL, ¿no? La pantalla es Excel, o sea, ustedes lo van a ver como un Excel inofensivo, pero detrás de estos botones, o sea, la macro está jalando y está invocando un procedimiento almacenado o una query del SQL. Pero en este caso, esta tablita que estoy mostrando acá solamente es un Excel con macros, ¿no? Con código VBA.
Perfecto, ingeniero, porque por acá lo vemos que están muy interesados justamente también en la hoja de cálculo. Nos pregunta si es que también determina la fórmula polinómica. No le he hecho, le soy sincero, no le he trabajado en la polinómica acá. Podríamos Correcto. hacerlo, bueno, pero Ángel, lo podemos hacer en grupo, bueno, y lo modificamos, lo mejoramos la hoja, no hay ningún problema. El sistema es abierto. claro, definitivamente. Entonces, Ángel nos dice, ingeniero, ¿cómo maneja las subpartidas en su hoja de cálculo? Fíjese, en este caso, yo acá he preferido trabajar por partida directa. ¿Dónde estamos? Por ejemplo, acá la parte donde estamos, servicio, por ejemplo. Acá lo pongo como la famosa el recurso. Por ejemplo, acá es una compañía que me da el camión con su chofer. Y, ¿cómo se llama? Y la tarifa es, ¿cómo se llama? 582 soles diarios. ¿Cuánto yo use de ese chofer? Acá pongo su porcentaje para esa partida. Entonces, no estoy usando yo como como un sub-APU. Lo que yo prefiero hacer es, prefiero intentar y poner más subpartidas. O sea, dentro de esta partida, ponerle su partida y cada una tiene un APU. Ese es el criterio, ¿no? O sea, en una sola pantalla se identifica. Entonces, los APU los vamos a ver acá, ¿no? O sea, prefiero vincular cada subpartida, la vinculo con un APU, ¿no? Entonces, y al final, o sea, desde una sola pantalla, ¿no? Yo puedo invocar acá, ¿dónde estamos? Invoco acá la partida que quiero llamar, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre llamar a esa partida, bueno, la llamo. Cargar un ratito. Un ratito. Desde acá. Un ratito, no sé qué ha pasado. Un ratito. A ver. Por ejemplo, ya invoco la partida y bueno, y acá la llamo, pero prefiero tenerlas en forma lineal. ¿Por qué? Porque en base a eso, ¿cómo se llama? Para mí es más fácil ya a la hora que puedo pedir, ¿cómo se llama? Una tabla dinámica, por ejemplo, acá donde estamos. Bueno, acá para algunos quieren ver los APUs uno tras de otro. El cliente no quiere entrar APU por APU. Este sistema del APU por APU lo he usado, se los he explicado a ustedes para modo de edición, pero hay algunos que quieren verlo como una cinta de APUs, ¿no? Entonces, bueno, se lo presenta acá, lo prepara el sistema, no se haga ese problema. Lo que le decía de la tabla dinámica, una vez que yo ya tengo este sistema, me produce una tabla dinámica. Entonces, en este caso, bueno, yo lo hice por acá por categoría, pero asumamos que, un ratito por acá, yo puedo mover los campos. Por ejemplo, supongamos que acá, partida, por ejemplo, acá, el ayudante civil en qué partida se está trabajando, ¿no? Bueno, ya, por así decirlo, ¿no? Bueno, lo tenemos acá o podemos ya reformularlo, ¿no? Pero estos datos salen de acá del presupuesto. Entonces, el hecho de no ocultar subpartidas a mí me permite tenerlo en una sola pantalla. Para mí es más fácil cuando quiero hacer algún análisis de presentación en detalle, ¿no? Puedo hacerlo. Igual que el caso acá, por ejemplo, del Gantt. En este caso yo, por ejemplo, puedo decir, ¿no? Bueno, si lo quiero, ¿cómo se llama el Gantt? En este caso pedí por mano de obra, ¿no? Podría pedirlo, ¿cómo se llama? En detalle. Vamos a ver si el tiempo nos permite. A ver, un ratico. Asumamos que quiero también mano de obra, pero quiero en detalle. Solamente quiero del operario civil. Y lo quiero pedir, no sé, por ejemplo, puedo pedirlo por horas o por soles. Lo pedían por horas. Prorrateado, curva temprana, ¿no? Y acá lo que voy a pedir el Gantt en este momento es solamente un Gantt del operario civil, ¿no? Entonces puedo tener en este caso, ya, acá me lo he dado, y me va a producir el gráfico del operario civil. Puedo pedir el gráfico de toda la mano de obra, del procedimiento, del dinero que está involucrado en la partida. Entonces puedo esto, porque bueno, como ya puse todas las partidas y subpartidas, las he puesto en un solo frente, he jugado con las indentaciones, me permite también poder llevar para obtener el caso del gráfico, ¿no? Los gráficos y el Gantt, ¿no? ¿Sí, otra pregunta? Sí, sí, ingeniero, nos consulta en este caso en Facebook. Jonathan nos dice, ¿cómo se podría realizar el control de proyecto? Desde, bueno, ¿Desde acá? exactamente. Claro. Fíjese, mire, lo que yo hago es esto. A ver, vamos a ocultar un ratito esto para que no marearnos. Le adelanto. Cuando yo entro acá al Gantt, hay una parte acá que se llama corte. Pero
por ejemplo acá. Acá yo selecciono mi partida, por ejemplo. Y acá voy a alimentar las fechas, en qué porcentaje de avance está la partida. Ahorita no lo he hecho, pero vamos a hacer una pequeña simulación después ahí con la partida, ¿no? Voy alimentando cada partida en qué avance está según la fecha. O sea, no es necesario que el supervisor de campo me informe de todas las partidas. Sería una cosa de loco, solamente las partidas que he evaluado. Hoy día, por ejemplo, evaluó, no sé, los muros de la zona del comedor y me informa que los muros del comedor están en un 80%. Y vio que también los muros de la sala de calderas estaban un 30%. ¡Pum! Ha revisado, pero no ha revisado las otras partidas. Entonces, esos avances los registro acá. Y eso me va a servir como contra mi curva de rendimiento teórico para determinar el famoso SPI. O sea, el rendimiento real diviso entre el rendimiento programado. Por ahí también alguien me va a informar sobre mis costos. Acá, por ejemplo, que los recursos usados. Estamos acá. Pero acá no veo por qué no me lo publica. Ahí, aquí está, recursos usados, por ejemplo. Pongo mi fecha. Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora ¿qué pasó el 7 de agosto? No hay nada acá, pero ahora vamos a revisarlo. Acá vamos a añadir. Y acá, por ejemplo, no sé, se me ocurre cemento. Acá pongo, por ejemplo, he usado cemento HS. Pongo qué cantidad he usado en esta fecha. Entonces, si grabo eso me va a servir para comparar contra mi costo estimado que tengo acá que ella está alimentado gracias al presupuesto. Y me va a servir para determinar el CPI. Me va a hacer la curva S de los rendimientos teóricos, que la tenemos acá. En base al avance que estoy alimentado antes, me va a dar la curva de los avances reales. Y en base a los costos que estoy insumiendo, me va a dar la curva de costos. Entonces, ¿cómo comparo estas dos curvas? Al comparar el costo real contra el costo programado, voy a tener mi CPI, mi índice. Traducido al cristiano, asumamos que yo tendría que tener un avance teórico del 50%, pero tengo un avance real de 30%. Y he consumido un 80% el dinero. Entonces estamos mal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice? Avance real, 30%, 0.3. Diviso entre el avance teórico, entre 0.5. Estamos hablando que tengo un SPI de 60%, 0.6. Ahora, ya hemos dicho que yo tendría que estar en un 50%, mi teórico, y mi costo yo he gastado 80%. Entonces, costo real, 80. Costo teórico, 50. Entre 0.5, pero el costo real, estamos hablando 1.6. Estoy volando en el costo, en el costo, ¿no? Entonces, con estos índices, o sea, lo vamos a ver acá en el gráfico, en este caso acá el grafo, solamente me está produciendo la curva teórica porque no he alimentado, que la verde está plana. Y hay una verde y una amarilla acá que están planas. Ahora que hagamos la simulación con datos de avance, se van a ver las curvas como se intercalan, ¿no? Y vamos a ver esas diferencias que hay ahí, nos van a dar estos índices que les he hablado, el SPI y el CPI, para ver cuán bien o cuán mal estamos, para medir cuánto atraso y cuánto hemos dilapidado de los recursos. Entonces ese avance sí, se puede registrar acá y almacena. En unas tablas de Excel almacena lo que estamos registrando en calendario, ¿no? O sea, todos los avances. Te digo, la idea sería, esto es mejor, ¿cómo se llama? Trabajarlo mixto con el SQL. Y ya cuando trabajamos con data grande, el sistema se identifica. Lo vamos a ver después, el problema que hay ahí. Como fines didácticos, he preferido mantenerlo solamente en términos de Excel ahora. No le he vinculado a SQL esto. Pero como le digo, cuando ya la data sí es abultada, sí es bueno trabajarlo acá e invocar procedimientos almacenados a través del código, ¿no? Se puede invocar. Pero como le digo, eso lo vamos a ver. El avance se registra acá y eso nos va a comparar la curva y vamos a ver las otras curvas S. Y en base a eso también, cuando quiero pedir el Lucas-G, de Lucas-G, ¿qué cosa me dice? Me dice, oye, tu partida tenía que estar en 50%, estás en 30%, y esta partida tienes que acabarla en 2 semanas. Entonces, en esas 2 semanas, como yo tengo el 30%, ya, entonces ese 20% tengo que recuperarlo, más el 50% que me falta, o sea, ese 70% me lo va a distribuir en las 2 semanas.
que tiene que acabarse la partida. O sea, dentro de las 3 semanas del 3-week de Lucas, en 2 semanas me va a poner el 70%, el 20% atrasado más el 50% que debe hacerse regularmente. Y me va a indicar los recursos que se van a necesitar. ¿Por qué me va a poner 70%? Porque yo ya he alimentado el estado de avance. Si no alimentar el estado de avance, el sistema va a interpretar que estamos de lo más bien, que hemos hecho ya el 50% y el otro 50% lo prorratea normal. Pero si le alimentamos el estado de avance, sí nos lo va a reflejar y nos va a empujar los recursos faltantes para la determinación del 3-week. Pero lo vamos a ver, no se preocupen. ¿Otras consultas? Sí, ingeniero, por acá nos consulta Cristian, nos dice, ¿cuánto será el valor máximo del CPI? Bueno, hay penalidades. Ustedes saben que en la práctica, cuando uno se atrasa mucho, hay dos maneras. El cliente o nos expulsa de la obra. Conozco casos, y les puedo dar con nombre y apellido. Compañías que han sido expulsadas porque realmente no controlaban el proyecto. Entonces el cliente asume que la contratista no está en capacidad de controlar. Muchas veces cuando encuentran que ya hay un atraso, un SPI de 20%, lo vuelan al cliente, ¿no? Porque el contratante asume que es imposible que recupere ese 20% de atraso, como se llama más, el avance regular en las semanas. Ha demostrado que no está organizado. Y el otro lado, el CPI del costo, es en función de lo que aguante la compañía. ¿No? O sea, ¿qué pulmón tiene? ¿No? O sea, si yo he presupuestado poco y al final estoy gastando mucho, entonces al presupuestero le va a caer, ¿cómo se llama?, una buena. O simplemente hay demasiado vicio oculto, demasiado adicional que no lo reconocen. He tenido hace poco un problema yo en Yanacocha, con nombre y apellido podría darlo, quizás lo diga, ya en el cual el cliente, ¿cómo se llama? Al final tuvimos muchos deductibles, muchos deducidos, ¿no? Entonces, pero el cliente no quería reconocernos los adicionales. Entonces, es un caso, ¿cómo se llama? Que, o sea, si ustedes me van a medir por el avance de las partidas, era un avance ridículo, pero la cantidad de adicionales que habían era muy fuerte y reemplazaba a esas partidas. Entonces, prácticamente había que hacer una recalendarización del proyecto, o sea, poner las partidas reales y poner y reducir los valores de las partidas programadas, de modo que se pudiera tener una cifra fiable del avance. Porque si me van a medir sobre el avance de las partidas programadas o teóricas, el avance era ridículo. Pero esas partidas se han quitado y han habido unas partidas nuevas. Entonces, esa parte sí es más difícil interpretarla, ¿no? Pero tiene que haber un consenso con el cliente de que reconozca las partidas. Porque si no, estamos midiendo en unidades distintas. ¿No? Si vamos a medir, por ejemplo, un CPI de los costos, ¿no? Digo, ucha, he gastado muchísimo, he avanzado una miseria, ya va, he gastado mucho, costo real entre costo programado, me sale una cifra monstruosa. Pero al final, o sea, hay que ver, hay que considerar también las partidas reales, ¿no? Que se han hecho. Y esa es la parte difícil, o sea, es bonito cuando están las partidas, todas las partidas se han reconocido y medimos sobre la misma base de cálculo, pero en la práctica no siempre sucede eso. Es un problema serio, o sea, medir con esos dos parámetros, le digo, pero tiene que reconocerse, si no se reconoce, o sea, ¿cómo se llama? Estamos poniendo números de fantasía. Es un saludo a la bandera, se convertiría. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, ingeniero. Y ya no hay más consultas por el momento. Ok. Bueno, entonces los esperamos. Espero que no se me hayan dormido. ¿Ya? Y bueno, ahí, bueno, ¿cómo se llama? Cualquier posibilidad de mejorar el sistema, encantado de recibirla. Y bueno, vayan pensando en algún pequeño proyecto, ¿no? No les pido muchos APUs, ¿no? O sea, que sean pocos APUs, de modo que podamos participar, ¿no? Y todos, ¿cómo se llama? Y ver cómo se construye. La idea es que ustedes mismos vean la construcción de los APUs, cómo se refleja en el presupuesto y cómo en la programación de la obra, ¿no? Básicamente la idea de este curso es que sea algo didáctico, porque no podríamos trabajar un proyecto real con 800 o 1000 partidas, le soy sincero, sería absurdo. Aparte, como le digo, estamos trabajando con un ojo Excel, entonces si vamos a poner avance y esas partidas, o sea, nos puede parecer un disparate. Les adelanto, esta hojita tiene, por ejemplo, como recetario, todos los recursos de todas las recetas que he puesto acá son ya más de 26.000 líneas. Y esto es un software doméstico.
Así que les adelanto, básicamente, cómo crece un sistema de esos. Entonces, le digo, ya cuando ya tiene tantas líneas, el Excel ya también se vuelve peligroso, porque la función del Excel es trabajar datos, no es almacenar. El que almacena datos y, ¿cómo se llama? Y los procesa bien es el SQL, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea del Excel es que jale una selección y, bueno, y sobre esa selección trabaje, ¿no? En este caso, para este sistema estamos trabajando directamente, estamos usando también algunas pestañas como si fuera tablas. No es lo mejor, pero bueno, para fines didácticos lo estamos usando. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Se han animado por acá a preguntar, por ahí sí, César nos dice, ingeniero, buenas noches. En este curso me permitirá elaborar cabidas inmobiliarias para así evaluar la viabilidad económica de un proyecto inmobiliario. Todo depende de cómo planteen las partidas. Le digo, o sea, evidentemente allá puso, o sea, eso depende mucho de la experiencia, ¿cómo se llama? De la expertise. Si me pide, por ejemplo, a mí hacer el segmento inmobiliario, o sea, sobre valor de terreno, etcétera, es un tema que no lo domino. Entonces, mal yo podría, ¿cómo se llama? Plantear acá APUs sobre valor de terreno, pero podemos construir los APUs. Entonces, lo invito y juntos podemos construir la partida. O sea, por ejemplo, yo conozco un poquito de construcción metálica, entonces, por ejemplo, acá sí puedo hacer partida de construcción civil o mecánica. Si me dicen, por ejemplo, hacer una partida eléctrica, por ejemplo, no sé, equipar, ¿cómo se llama? Una sala, ahí sí tengo que tener acá el costado de un ingeniero electricista y entonces tengo que preguntarle, oye, bueno, ¿cómo vas a equipar aquel PLC? No, este PLC ya viene armado, perfecto. En este tablero, ¿qué tipo de interruptores vas a poner? Ya tengo que poner, entonces cuando yo defino, por ejemplo, no sé, equipar en el tablero A, equipamiento del tablero A, entonces yo ya sé que, ya porque ya me han informado los brackets, qué tipo de brackets estoy usando, ¿no? O sea, el de 30 amperios, de 40, 60, bueno, en fin, o igual los cables que van a alimentar porque ya me han informado para construir el APU. Entonces, bueno, uno va acumulando experiencia un poquito, pero siempre, o sea, tampoco pretendamos ser enciclopedistas, ¿no? En eso, la idea, por eso es trabajar, cuando uno hace un presupuesto, se trabaja, ¿cómo se llama? Con el especialista en construcción. Entonces, el especialista en construcción dice, si ustedes quieren que yo esta obra la acabe en tanto tiempo, y fecha límite, esta partida la tengo que acabar en tanto tiempo. Esta le va a seguir a la otra y la acabo en tanto tiempo. Entonces, con esas fechas que me han dado, yo armo mi análisis de costos unitarios y me va a distribuir en función de las fechas la cantidad de cuadrillas o de recursos el día a día para poder cumplir. Y en base a eso yo también le voy a decir al responsable de la construcción, mira, tú me dijiste esto y estos son los recursos. Te vamos a dar estos recursos y entonces ya tú tienes que cumplir. Por ahí uno le dice, oye, compadrito, que mira, que ahora no tengo este recurso para darte. Bueno, ojo, yo hice que necesitaba esto. Y es realizado, no mata gente. ¿No? Me parece la idea, ¿cómo se llama?, de establecer, ¿cómo se llama?, fechas claras y recursos claros en el proceso para poder medir nuestro avance y también para poder justificar el avance o los retrasos que se tengan. Genial, ingeniero. Por acá también en Facebook nos pregunta Van Elvin si una obra está programada según expediente por 30 días. Nos pregunta, entonces, ¿qué debo presentar a la entidad si quiero hacerlo en menos días? La obra es por invitación directa. Mire, o sea, la idea es que tener bastante cuidado, porque como le digo, o sea, el cliente, por la experiencia que tengo acá en el Perú, muchos, desgraciadamente la mayoría van a poner un montón de zancadillas. O sea, nosotros planificamos acá, por ejemplo, le decía, ¿no? 6 metros cubos de concreto al día que puedo producir. Cuando he estado en Yanacocha ahora, créame, sonaban la alarma ahí de tormenta por quítame estas pajas. Estaba cayendo un rayo en Puno y ahí en Cajamarca estaba sonando la alarma de tormenta y salía un sol radiante y tenía uno que salir de la obra. Entonces, esos 6 metros cubos que uno había planificado en la vida que se cumplían, ¿no? O sea, si se producían ahí, la productividad era de 3 metros cubos por día y era mucho. O sea, se llega a esos niveles de desesperación. O sea, también hay que ver, o sea, la idiosincrasia de donde uno está trabajando, el ambiente. Porque si a veces el cliente se vuelve muy cargoso y los rendimientos que tenemos prefijados, no lo vamos a cumplir en el plazo. Por último, ya si ya sabemos
¿Qué rendimiento podemos tomar? Bueno, ahí podemos arriesgarnos, pero siempre es bueno tomarse, o sea, el margen y avanzar lo más que se pueda, ¿no? O sea, de modo de ganar pulmón, ¿no? Días pulmón, porque siempre el tiempo es el recurso, ¿cómo se llama? Que no se puede comprar y en realidad es el recurso escaso, ¿no? Como le digo, o sea, todo parte, o sea, para hacer un planeamiento, o sea, como le digo, no se puede hacer un planeamiento de obra desde un escritorio. Por ejemplo, yo ahorita estoy en Pisco, estoy hablando desde Pisco. ¿No? Entonces, desde Pisco yo no puedo hacer una obra que voy a realizarla, no sé, en Pucallpa, si yo no he estado en Pucallpa. Entonces, hay que estar con la gente que va a estar en la obra, que conoce la obra para hacer. Entonces, yo le digo, mira, yo creo que se pueden producir 6 cubos, ¿no? De concreto. Entonces, por ahí me dirán, no, estás loco. Por acá no se puede producir. O por un lado me dicen, no te preocupes, acá seguridad no te va a molestar y te va a dejar trabajar. Ya, entonces podemos avanzar, ¿no? Entonces, pero como le digo, hay que conocer, o sea, hay que estar con el que va a construir la obra. Por eso siempre es vital la visita técnica, conocer si el cliente va a dejar trabajar o no, porque desgraciadamente, vuelvo a repetir, hay muchos que están para poner el bastón entre las ruedas. Y eso es muy importante, conocerlo. Les cuento una historia de una escuela que yo participé en un proyecto que todavía no aprueban los planos, están poniendo pretextos ahí para aprobarlo y estamos hablando más de un año. Y no estamos hablando plano de estructuras sanitarias eléctricas, no. Que falta el plano de maceteras. Después, ¿qué cosa dijeron? Que había sobre el dintelcito, ¿cómo se llama? Debajo de la ventana, que querían que estuviera el acero en el plano de estructuras, cuando es un plano de arquitectura. Y bueno, cosas como por el estilo, le digo, y tienen nombre, apellido, funcionario que está atrás. Entonces, en el caso de la obra pública, hay mucho interés, mucho y mal interés en bloquear los proyectos, pero eso ya es asunto de hígado, ¿ah? Le digo, o sea, como le digo, nosotros podemos planificar muy bonito el presupuesto, pero como le digo, o sea, hay que también poner las cosas en claro. Entonces, el presupuesto dice que nos dejen hacer 6 metros cúbicos por día. Ojo, ya que no, que eso está sujeto a factores climáticos. Bueno, ¿cuál es tu norma? ¿Cuántos días realmente tú dejas trabajar? Ah, no, yo te dejo trabajar solamente 4 horas de las 8. Cambio el rendimiento, mi estimado. Entonces, el caso de los vicios ocultos, y todo tiene que estar por escrito. El cuaderno de obra es algo sagrado. Por ejemplo, si hubo interrupción, hubo una inundación, no hubo frente, etcétera, todo registrado. Porque después, a la hora de rascar la olla o pedir los impactados, es un problema cuando no está registrado. Te lo digo por experiencia. Entonces, todo esto tiene que estar registrado. Entonces, porque la clásica es, ellos van a querer saltar, uno, no reconocer adicionales, y dos, querer aplicar penalidades. Hay compañías que agarran por el cansancio. Por ejemplo, no, mejor no digo nombres porque, pues, ¿cómo se llama? Por ahí me cae quincha. Pero bueno, ya a lo mejor lo voy a soltar en el transcurso de la exposición. No es bueno en esta fase, ¿cómo se llama? Decir nombre de algunos clientes que no son muy amistosos, pero los hay. Entonces, como le digo, hay que conocer, ¿cómo se llama? Todo proyecto tiene su lado antropomorfo. Hay que conocer quién es el cliente, ¿no? Qué es lo que realmente quiere y cómo quiere colaborar o no colaborar para que salga la obra. ¿No? Entonces, como le digo, o sea, en el caso de eso, hay que planificar la obra, sí, tener en claro nuestro ratio, pero también el factor de seguridad. Y eso varía obra a obra. ¿Sí hay más preguntas? Muchas gracias, ingeniero. Una pregunta casi unánime que ha habido es respecto a compartir en este caso la hoja de cálculo, si lo va a realizar en este caso durante Sí, el sí, se curso. tiene que compartir porque la idea es, ¿cómo se llama? Que todos tengan la hoja de cálculo y vamos a tener que simular. Van a haber problemas, lo sé. Algunos APUs se van a colgar, otros, ¿cómo se llama? A lo mejor no va a calcular como queremos eso y quiero yo solucionarlo en línea con el usuario, ¿no? Esa es la idea. La idea es que puedan hacer también ustedes sus APUs. Por eso les digo, o sea, no pretendan que vamos a hacer un presupuesto amplio. Será un presupuesto de pocas partidas. No, o sea, vamos a tratar un presupuesto de 4 o 5 APUs, no más. Porque la idea es que, ¿cómo se llama? Que lo hagan también ustedes, que lo hagamos juntos. Y después, en base a eso, poder explicar y también demostrar, ¿no? Vamos a ver proyectos, vamos a primero, vamos a seguir la ruta crítica, vamos a ver qué cosas está influyendo, si está repartiendo bien los costos. Eso es importante, ¿no? Que también ustedes también verifiquen eso. Ya después, ya evidentemente, ya con ese molde ya se hacen más presupuestos.
Eso no es ningún problema. Perfecto, ingeniero. Muchísimo. A Cristian, por acá nos hacen unas últimas consultas. ¿Se hará, nos dice, el Luca G del 3WLA y un Luca G? Sí, vamos a hacer el UKG. Por ejemplo, si es 3 semanas, es el 3 week, 3W, no 2W. Bueno, en fin, vamos a determinar el plazo acá, ¿no? O sea, definimos qué plazo queremos hacerlo y bueno, y lo hacemos. Por eso tenemos que después alimentar ahí los avances de obra, el porcentaje de avance de las partidas, ¿no? Eso es importante, porque si no, va a ser un saludo a la bandera. Entonces tenemos que alimentar en la simulación qué partidas están avanzando, entre qué fecha hacemos el UGI, y ahí nos va a disparar qué partidas tenemos que hacer, ¿no? Y qué recursos se van a pedir. Excelente, ingeniero. Nos consulta también Diego si es que en el curso incluye APUs, presupuestos y Claro, planeación. claro, claro. Por cierto, o sea, ahorita solamente hemos visto los APUs, nada más. Y lo hemos visto muy a la ligera, pues, porque no lo han visto ustedes. O sea, ustedes tienen que manipularlo, esa es la gracia. La gracia no es que yo hable como un cotorro. O sea, la gracia es que ustedes también, ¿cómo se llama?, lo vayan desarrollando. Dice, esto, por ejemplo, acá es un pantallazo es mi criterio. Ahora el criterio de ustedes lo van a plantear. Y va a ser con los ratios que ustedes propongan, vamos a hacerlo. Esa es la idea.